Vamos al libro de Juan una vez más. Ya hemos visto cómo el Espíritu Santo es nuestro ayudador, consolador cuando necesitamos consolación. Él nos ayuda a vencer la tristeza, Él nos ayuda a vencer nuestro miedo, Él nos ayuda a vencer la ansiedad, la depresión, cualquier cosa que estamos pasando en nuestra vida, que nosotros en nuestro poder o nuestra capacidad no podemos vencer. Tenemos el Espíritu Santo, que es Dios, viviendo, morando, permaneciendo en nosotros para ayudar a nosotros. Hemos visto que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y lo que vimos la semana pasada, que el Espíritu de verdad nos muestra que Jesucristo es la verdad. Eso fue la pregunta: ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, es lámpara a nuestro pie. Necesitamos tener la palabra que viva en nuestra vida para ayudar a nosotros, ser guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de la verdad. Y la última cosa que platicamos la semana pasada es que la opinión de Dios sobre nosotros es la verdad. Amén. El Espíritu Santo tiene que traer convicción o convencernos de si hay pecado, que va a haber juicio, que debemos vivir justo delante de Dios. Pero también es el Espíritu Santo que nos va a revelar, dar testimonio en nuestro corazón que somos sus hijos. Y ahí es donde vamos en este día. Pero quiero comenzar en Juan una vez más. Hemos visto las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo las últimas semanas. Y aquí en Juan capítulo 16, versos 12 y 13 es donde vamos a iniciar en este día. Jesús dice: todavía tengo que decirles muchas cosas. Entendemos que Jesús no dejó de hablar. El Padre no ha dejado de hablar desde la glorificación de Jesucristo. Dios sigue hablando a nosotros, a nuestros días, a nuestras vidas, todos los días. Si estamos escuchando, si estamos inclinando nuestro oído, si estamos alerta, despierto, que el Espíritu Santo va a seguir enseñando, dándonos instrucciones, guiando nuestra vida por la palabra de Dios, que la palabra es viva. Jesús dijo que la palabra, sus palabras son espíritu. Su palabra es eterna. Y cuando Jesús en su cuerpo glorificado, en su cuerpo natural, humano, dice que tengo muchas cosas que decirles, no tenía tiempo porque su tiempo en la tierra se acabó. Pero Él está diciendo que te voy a enviar, voy a derramar sobre ti un ayudador, consolador, alguien que es igual a mí, que va a decir lo mismo que yo estoy diciendo, que es la palabra del Padre, y que con esa palabra te va a guiar. Dice Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y lo que vamos a ver hoy es que el Espíritu Santo es nuestro guía. Que necesitamos una guía en esta vida. Necesitamos a alguien señalando a nosotros que sigue, en dónde vamos, ayudándonos a hacer las decisiones. Porque aun cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad y que la palabra de Dios tiene la respuesta que nos enseña, nos revela a Jesucristo, la palabra de Dios no te dice
y no te da la respuesta en donde, como la Biblia no te puede decir en dónde debes trabajar, con quién debo casarme, o qué debo estudiar, o qué hago con mi tiempo personal. Porque la Biblia en una manera pues en todas las maneras. La Biblia no fue escrito solamente a ti. Es como les dije la semana pasada, cuando estoy predicando, yo tengo que predicar un mensaje que en una manera u otra aplica a todos. No solamente puede predicar específicamente a mi hermana Irene. ¿Por qué? Pues exponiendo lo que está pasando exactamente en su mente, en su corazón en este momento, los problemas que tiene, no será bueno hacer en público, ¿verdad? Tengo que ser sensible. Entonces tengo que hablar en una manera general. Y muchas veces eso es como es la palabra de Dios. La Biblia habla a nosotros, nos enseña en una manera general. Pero Dios nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu habla y usa la palabra de Dios para explicar o para guiar, para señalar a nosotros cómo hacer decisiones personales en nuestra vida diaria. Pero tenemos que aprender cómo. El Espíritu Santo, nuestro guía, está con nosotros. Jesús dijo que estará en nosotros, pero ya tenemos toda la vida siendo guiado en otra manera. Entonces esa es la pregunta que quiero pensar antes que vemos cómo el Espíritu Santo es nuestra guía. Esa es la pregunta: ¿qué nos guía normalmente? Piénsalo. ¿Qué es lo que nos guía a hacer decisiones? ¿Qué es lo que nos guía a decidir cómo vamos a gastar nuestro dinero, cómo vamos a usar nuestro tiempo, en dónde vamos a trabajar, con quién voy a juntar? Por regular, ¿qué es nuestra guía? La primera cosa que pienso yo, a ver si están de acuerdo, pero sí pienso yo que nuestras emociones y sentimientos son una guía que desde la niñez estamos acostumbrados a ser movidos por nuestras emociones y sentimientos. Ahora, no soy psicólogo y todavía no estoy seguro cuál es si es la emoción o el sentimiento que es de repente que surge por las hormonas, que lo que siente que una inundación de dopamina o de no sé qué. Okay, no soy médico, no soy doctor, no sé cuál es, que surge en un instante que te puede hacer sentir feliz o enojado o triste. Pero esto muchas veces que surge por algo que está pasando, una situación externa, algo que pasa en nuestra vida que está provocando una reacción. Y algo que he aprendido es que muchas veces nuestras reacciones son basadas en experiencias o traumas que hemos tenido en la niñez. Y una persona que no tiene nada que ver con lo que pasó hace 20 años, o hace 30 años, o hace 50 años, alguien hoy puede decir algo, o hacer algo, o hasta hacer una cara. En un instante puede surgir una emoción o un sentimiento que nos lleva a nuestra niñez, ese trauma, y que puede provocar una reacción. ¿Qué quiere decir la palabra o el prefijo re? Estamos repitiendo. Por lo que pasó en el pasado, surge una reacción, una emoción. Y yo creo que los sentimientos se quedan con nosotros mientras más tiempo que estamos pensando en lo malo que nos ha pasado o lo bueno. ¿Alguien conoce personas felices? Sí.
Esas personas felices tienen la capacidad de enfocar en lo bueno. Esa es una batalla para mí, pero hay gente que por su naturaleza o porque han aprendido, pueden enfocar en lo bueno. Entonces sus sentimientos son felices y tienen gozo más, como es más fácil para ellos. ¿Por qué? Porque es lo que están pensando. Pero gente que batalla con ansiedad, están siempre pensando en lo malo que puede pasar en el futuro, o gente que está pensando batallando con depresión, están pensando en su pasado, lo malo, decepcionado que sienten con su vida. Es una batalla porque está provocando las emociones y sentimientos basado en lo que estamos pensando. Entonces, normalmente estamos guiados muchas veces por nuestras emociones y sentimientos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestros sentimientos cambian constantemente, porque muchas veces lo que está afectando nuestras emociones y sentimientos son las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Estamos movidos por las aflicciones o por las pruebas, por las cosas buenas que están pasando. Pero si nuestros sentimientos y emociones pueden cambiar tan fácilmente, no son una buena guía para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es otra opción? Normalmente podemos ser guiados por nuestros deseos, nuestros sueños, las metas que queremos alcanzar con nuestra vida. Mi papá, su testimonio, aunque era hijo de cristianos, sus abuelos y sus padres cristianos, aunque fue llevado a la iglesia toda su vida, escuela dominical y los domingos y reuniones de oración, aunque él vivió dentro de la vida cristiana en la iglesia, en su corazón él no estaba buscando a Dios. Es mi padre, entonces yo puedo decir su testimonio, ¿verdad? Es lo que él ha testificado. Pero él dice que no fue buscando a Dios, se casó con mi mamá cuando estaba todavía estudiando de electrónicas, y él quería trabajar y ganar dinero, y siguió trabajando, estudiando a la vez, hasta que recibió su diplomada, pensando que eso le iba a sentir feliz. Tenía una meta, tenía un sueño, un deseo para estudiar, para ganar un título que le iba a como darle su propósito o formar su propósito en su vida, y que al final de todo, cuando ya tenía su título, está trabajando en su trabajo como de sueño, haciendo lo que estudió, cuando porque eso es mucho más antes que yo nací, según mi mamá y su papá, estaban viviendo en la casa de los sueños de mi mamá. Nunca conocí esa casa. Mi papá tenía un barco, y ¿sabe lo que hizo los fines de semana? Él fue de pescar los domingos. Esta vida no conocí yo. Mi papá también tenía un caballo, vivía en Texas, tenía un caballo para montar cuando quería. Mi papá estaba viviendo conforme a sus deseos y su sueño. Pero cuando ya como recibió todo lo que él estaba buscando, cuando ya tenía como manifiesta en sus manos, en su vida, lo que él deseaba, llenó su corazón o sintió en su corazón una vacía que no era suficiente, y eso le envió a volver a estudiar, antes de la Biblia, todas las religiones. No, es que no puede ser lo que mi mamá, mi abuela me enseñó de la Biblia. Entonces comenzó a estudiar todas las religiones del mundo, y al final el Espíritu Santo, porque una cosa, escuchen esto, una cosa que él estaba haciendo aún
viviendo su vida en la carne, estaba fumando, estaba tomando, estaba viviendo como cualquier tipo del mundo, pero todavía estaba asistiendo los domingos. Fue a la escuela dominical, asistencia perfecta por años, pero viviendo en la carne y no confesando a Jesús como su Señor y Salvador, pero estaba ahí. Y sabes, yo digo, bienvenidos todos. Si aún estás batallando con esas cosas, la puerta está abierta. Porque Él, siendo constante, escuchando la palabra, tarde o temprano, no sé exactamente qué día, Él ni recuerde que está predicando el predicador, pero un domingo en la noche fue de atrás al altar y rendió su vida. Y con eso, no mucho después, Dios llamó a mi padre a ser pastor. Y todos sus deseos, todos sus sueños, pobre mí, él tenía que renunciar, porque vendió su casa, vendió su barco, vendió su caballo y todo, y fue a ser pastor y servir en una iglesia chiquita que tenía como 30 personas y no tenía casa. Yo nací literalmente en un departamento en la iglesia. Yo viví los primeros años de mi vida en la iglesia. Ahora ya entienden por qué soy así. Yo nací con nada, porque mi papá entendió que sus deseos, sus sueños, el problema es que ellos muchas veces nos va en contra la voluntad de Dios. No era el plan de Dios lo que mi papá logró, y lo que mi papá estaba viviendo no era el plan de Dios para su vida, era su deseo y su sueño. ¿Está conmigo? Sí. ¿Cuántos años de su vida perdió buscando un sueño, un deseo terrenal que no era de Dios? Pero otra cosa que nos puede guiar, nuestro razonamiento, nuestra lógica. Pregunta a mis amigos, la gente que me conoce, han preguntado, y con una palabra, ¿cómo puedes describir a David? Y la palabra es analítico. ¿Qué dijiste? Porque me conoces, recuérdame después, ¿verdad? Pero analítico es la palabra. Y tal vez no hoy. Estoy pensando en amigos hace 20 años, hace 25 años, cuando era más joven, pero analítico. Y hasta el día de hoy eso se cansa conmigo cuando estamos intentando hacer una decisión, porque yo tengo que pensar en todos los pros y cons, todo el bien y mal, todo imaginando todo lo que puede imaginar o posiblemente pasar. Si hago esto, entonces la reacción de cadena que va a pasar después. Yo así soy y batallo para hacer una decisión. Y es por eso que es difícil después que me vas a cambiar la mente, porque te prometo que he pensado en todo. Antes que decidir, he pensado en todo. Lo bueno, lo malo, qué puede pasar y qué vamos a hacer si eso pasa, si me explico. Y sabes que al final de todo, nuestro razonamiento no es una buena guía. Porque no importa cuánto puedo estudiar, no importa cuánta información puedo tener, no sé qué va a pasar mañana. Y todos mis planes, y mis estudios, y mis investigaciones, y mi razonamiento, y mi lógica, es por eso que voy a hacer esto, y va a dar ese resultado. Al final, mañana, todo puede cambiar. Algo que no pensaba, que no supe que iba a pasar. Ese es el problema, que normalmente estamos viviendo guiados por el razonamiento. El problema es que el razonamiento es limitado y no puede prever el futuro. Proverbios dice 27:1, no te jactes del día de mañana, no sabes qué va a pasar. Santiago dice que esta vida es como un vapor que está aquí y desaparece en un instante. Comparando nuestra vida, 70, 80, 100 años en esta tierra con la eternidad, la vida no es nada.
y no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces los sentimientos cambian constantemente. Los deseos suelen ir en contra de la voluntad de Dios. El razonamiento es limitado y no puede prever el futuro. Entonces, necesitamos una mejor guía. Piénsalo en esa manera. Yo estaba pensando en un ejemplo que podemos usar hoy en día. ¿Cuántos usan GPS como Waze o Google Maps? Así, cuando levantan la mano, solamente hay dos hombres tal vez que todavía que no. Yo recuerdo cuando era niño que mi papá, cuando fuimos de viaje, mi papá tenía un mapa. A veces era doblado como 1000 maneras, no sé cómo, y siempre era difícil. O a veces tenía un mapa con todos los estados como un libro, ¿no? Algunos viejitos como yo recuerdan estos días que tenía que como con un marcador como buscar la ruta y tienes que comprar nuevos mapas en ese entonces porque estaba construyendo todavía diferentes vías y caminos y pistas y todo eso. Entonces cada año cuando fuimos vamos a buscar en el mapa, estudiar cómo vamos a ir y dónde vamos a parar y todo eso, porque límite de velocidad mucho menor, y para llegar de Chicago hasta Dallas eran 2 días. Mi papá le gusta viajar lentamente, vamos despacio. Yo no, yo quiero llegar lo más rápido que puedo, sin parar, si puedo, pero como usando el mapa. Y yo recuerdo la progresión cuando ya tenía 16 años, comencé a manejar yo. Había la red, internet, pero no, todavía Google no. Pero había un programa, ustedes recuerdan que ¿cómo se llamaba? Que pueden imprimir las direcciones, ni recuerdo. Pero alguien usaba esto que tiene que ir en el navegador y tiene que ir en una página y poner la dirección y de tu casa o de donde estás iniciando, porque el celular no tenía en ese entonces. Tienes que poner la dirección de tu casa, donde estás iniciando y el destino, la dirección exacta, porque si haces un error no te vas a llegar. Y tenías que, imagínate eso, imprimir las direcciones. No sabes cuántos viajes yo tomé con esto. Y alguien tiene que estar leyendo porque estás manejando y alguien tiene que estar leyendo aquí. Y dice, en 2 kilómetros vas a dar vuelta. Y siguiente, en 3 kilómetros vas a dar vuelta. Así, tiene que estar leyendo y manejando a la vez. Y yo recuerdo cuando tenía como 20 años ya, un BlackBerry, un celular que tenía un sistema de navegación. Ahora ya estamos siendo guiados. Una voz que nos dice, con la tecnología, toma la vuelta. Pero en el principio no sabía el programa cuál era el mejor por el tráfico. Pero hoy en día ya tenemos la tecnología que Waze, eso es lo que yo uso, Waze, sabe, porque la gente está subiendo la información, pero sabe cuando hay un choque, cuando hay una carrera que las calles están cerradas. Y martes, que después del discipulado, después del ensayo, se me fue la onda porque estamos saliendo tarde. Por regular, más tarde hay menos tráfico, ¿verdad? Como era como 9 de la noche saliendo de aquí, y de aquí a mi casa yo pensaba, no necesito poner Waze porque pues no puede ser tanto tráfico en esa hora. ¿Qué pasó? Algo que yo no supe, estaba delante de mí un choque, que estaba ya yo atorado en el tráfico diciendo, ¿por qué no puse Waze? Aquí la gente que viene a visitarme, yo uso Waze todos los días, en cada hora, en donde voy. Es como, ¿no sabes en dónde vas? Sí, tengo años viviendo aquí, sí, conozco bien la ciudad, pero lo que no sé es si hay un choque, lo que no sé si hay tráfico, lo que no sé es lo que está adelante de mí que yo no puedo ver. Esto es la idea del Espíritu Santo, nuestro guía. El Espíritu Santo
no está movido por sus sentimientos. El Espíritu Santo está movido por el plan de Dios. ¿Están conmigo? Sí. El Espíritu Santo no te mueve por lógica, por razonamiento. Está movido por el plan de Dios. El Espíritu Santo no se mueve por tus deseos y sueños personales. El Espíritu Santo te enseña qué es el deseo de Dios. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos un mejor guía. ¿Y cómo podemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo? Eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, enseña en Romanos capítulo 8. Si tienes su Biblia, vamos ahí. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos de ustedes han meditado ese verso. Ese es como el principio de discipulado, aprender que tenemos que andar conforme el Espíritu y no la carne. ¿Qué quiere decir andar? En el Nuevo Testamento, andar no habla de caminar. Andar se refiere a nuestro comportamiento y la manera que vivimos y nuestro estilo de vida. Entonces, cada vez cuando estás leyendo el Nuevo Testamento y ves la palabra andar, está hablando de tu estilo de vida, la manera que estás haciendo decisiones, la manera que estás decidiendo qué vas a hacer con tu tiempo, con tu dinero, con tu vida. Y dice que debemos andar conforme al Espíritu o siguiendo la guía del Espíritu Santo y no de nuestra carne. Ahora, cuando hablamos de la carne, lo que estamos hablando es el cuerpo físico que tenemos, 70, 80, 100 años, y sus deseos. Ahora, si me das un minuto, puede decir algo muy ofensivo si solamente quieres ser ofendido, pero la ciencia hoy en día, quédate conmigo por un momento, ¿qué fueron enseñados los jóvenes en la ciencia sobre el ser humano? ¿Qué somos seres humanos? Materia es una cosa, pero animales, ¿sí o no? La ciencia nos enseña que somos animales, como los más avanzados, pero eso es lo que la ciencia enseña, que el ser humano es animal. ¿Cómo viven los animales? Por instinto. Instinto. Sus deseos y necesidades físicos. Ellos andan conforme a lo que su cuerpo les pide. Si tiene sed, si tiene hambre, y matan si tienen hambre, como no le da cosa, solamente ellos tienen que dar la carne, su cuerpo, lo que él está pidiendo. Andan buscando pareja para relaciones sexuales y todo eso andan conforme sus deseos. Animales, ¿sí? Ahora, estoy de acuerdo con la ciencia que el ser humano es animal antes que nace de nuevo. En otras palabras, y no quiero ofender, estoy usando la ciencia de hoy solamente para confirmar esto, que vivimos nosotros conforme los deseos de la carne antes de lo que Romanos 8:1 dice. Mira el siguiente, dice: para los que están en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, ser hijo de Dios, puede y debe cambiar nuestro andar, nuestro estilo de vida, cómo vivimos. Y la promesa es que no hay condenación. ¿Qué es la condenación? El juicio de Dios. Pero gracias a Dios, Jesús declaró que el Padre no envió a su Hijo para condenar,
sino para salvar. Esa es la promesa que en Cristo Jesús, cuando hemos sido nacidos de nuevo, cuando recibimos la gracia, misericordia y amor de Dios en nuestra vida, Él puede transformar a nosotros y puede transformar la manera que estamos viviendo. Nuestro estilo de vida puede cambiar. Cuando estamos en Cristo Jesús podemos decidir. Antes es difícil, antes de estar en Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de poner tu fe y confianza en el amor y perdón y misericordia de Dios, antes, tarde o temprano, tu cuerpo va a hacer lo que tu cuerpo quiere. No tienes dominio propio. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, lo que dice la palabra es una promesa. Podemos decidir quién nos guiará. Es una decisión todavía. Si vamos a andar por nuestra carne o por el Espíritu. Una pregunta, para que quede claro. ¿Conocen cristianos? Y por favor no vean a nadie, ¿ok? ¿Conocen a cristianos guiados por el Espíritu? Que su vida está entregado, que ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hablo de guiado por el Espíritu, es que quieren y están cumpliendo el plan de Dios para su vida. Si conoces a alguien con eso, si alguien aquí tiene testimonio, entonces ves que la palabra de Dios es verdadera. Pero, ¿conoces muchas personas que andan en el Espíritu? No. ¿Cómo andan la mayoría? ¿Hijos de Dios que andan en la carne? Yo digo que sí. Primera de Corintios, por ejemplo, está escrito a una iglesia carnal, hijos de Dios, pero que todavía está viviendo conforme a la carne. Y Pablo está enseñando a ellos cómo, y Romanos, este capítulo, está enseñando cómo cambiar, de decidir, en vez de andar, comportarme, vivir conforme los deseos carnales, quiero seguir el Espíritu. Y vamos a ver que es una decisión tan importante, porque la Biblia dice que es una decisión de vida y muerte. Los que les gustan el Antiguo Testamento, recuerden en la ley de Moisés, Moisés dice que tienes dos caminos, la vida o la muerte. Josué dice lo mismo, tienes dos opciones, la vida o la muerte. Ahora podemos razonar, porque muchas veces nuestra guía es nuestro razonamiento, podemos razonar, todos vamos a morir. Y es cierto, ¿verdad? 70, 80, 100 años, no sabemos si mañana, no tenemos promesa. Y podemos razonar, no, esa decisión no va a afectar si vivo o si muero. Todos vamos a morir. Como el dicho, hay dos cosas seguras en la vida: pagar impuestos y la muerte. Pero yo te digo, lo que la Biblia habla sobre la vida y la muerte, no es lo que estamos pensando, la vida y muerte física. Recuerda que Dios dijo a Adán, ¿cuántas veces hemos usado ese ejemplo? Pero es bueno para recordar. Dios dijo a Adán, el día que comerás del fruto del conocimiento de bien y mal, ¿qué? Morirás. Y Adán comió del fruto. Y la pregunta es, ¿murió cuando comió el fruto? Y eso como sí y no, ¿verdad? Físicamente vivió, la Biblia dice, 939 años, creo. 939 años vivió en su cuerpo, físicamente. Entonces, ¿Dios se equivocó o Dios mintió? Ok, no, Dios estaba hablando de la muerte espiritual, no física. La muerte habla de una separación. Muerte física, cuando sale el espíritu de mi cuerpo.
Cuando el espíritu ya no está morando en mi cuerpo, es la muerte física. Pero cuando mi espíritu está separado de Dios, ya no tengo vida. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad, camino, la verdad y la vida. Si no tengo Cristo, no tengo vida. Él dijo que yo te voy a dar vida abundante. Él está hablando de su espíritu, de su paz, de su gozo, de su esperanza, de su presencia manifestando en nosotros. Esta es la vida. Conocer al Padre y conocer a Él. Esto es la vida. Eso es lo que necesitamos entender, que no estamos hablando de tener ánimo en el cuerpo. Estamos hablando de tener conocimiento de Dios, vida, o separación de Dios, muerte. ¿Están conmigo? Sí. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 12, capítulo 8, verso 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. La primera cosa que Pablo está diciendo aquí es que tenemos una deuda. ¿Qué es una deuda? Una obligación es algo que debemos dar porque alguien nos ha dado algo. Sí. Y dice, deudores somos. Tenemos una deuda que debemos vivir para pagar. Y esa deuda es para los hijos de Dios, que Cristo con su sangre preciosa, Él pagó la deuda de nuestro pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. No tener la vida, la bendición, la abundancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y Pablo dice que tenemos una deuda. Deudores somos, pero no a la carne. No debemos esta carne nada, porque la única cosa que la carne nos da es la muerte, separación de Dios. Porque por sus emociones, sentimientos, por sus deseos, por su razonamiento, todo nos lleva a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Produce la muerte, separación. Pero si podemos aceptar el plan de Dios para nuestra vida, Él nos llena con vida, paz, gozo, esperanza, sanidad, salud emocional, cosas que la gente paga miles y miles y miles de pesos semanalmente, mensuales, para buscar ayuda en estas áreas. Dice que gastamos nuestro tiempo para ganar riquezas y al final de la vida gastamos todas las riquezas intentando de recuperar el salud. Pablo dice que tenemos una deuda, pero no es con la carne. Porque la única cosa que la carne puede producir es la muerte, separación de Dios. El Espíritu da vida. Mira lo que dice: si seguimos siendo guiados por la carne, los deseos de nuestra carne, esto nos llevará a la muerte, separación de Dios. Pero si somos guiados por el Espíritu, Él nos llevará a una vida abundante. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El plan, las intenciones, los deseos de la carne, según Pablo, nos hace enemigos, enemistad, nos hace enemigos contra Dios. En una batalla entre tú y Dios, ¿quién va a ganar? Dios.
Si esto realmente es verdad, ¿quién va a ganar? ¿Dios o yo? Dios. Si Dios es omnipotente, todopoderoso, si Dios es tan increíble como nosotros confesamos, como la Biblia dice, en una batalla, en una guerra, nosotros, yo en contra de Dios, ¿quién va a ganar? Dios. Entonces, ¿por qué queremos ser enemigos con Dios? Pero los designios, los planes, las intenciones, los deseos de mi carne me hacen enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay nada en tu carne, los deseos terrenales y temporales, que puedan agradar a Dios. Nada. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mira, toma este verso y velo del otro lado. Y tenemos que tener cuidado con eso, pero yo quiero mostrar que cuando Él está hablando en la forma negativa, que los designios de Dios son enemistad y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, podemos hacerlo del otro lado positivo. Los designios, planes, deseos del Espíritu son, ¿cuál es el contrario de enemistad? Amistad. Amistad. El deseo del Espíritu es amistad con Dios, porque el Espíritu nos lleva a sujetarnos a la ley de Dios, y el Espíritu puede. Lo que la carne no puede hacer, el Espíritu puede. Y los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios. Entonces los deseos del Espíritu son amistad con Dios y nos puede ayudar. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. En la carne, por tus propias fuerzas, es imposible, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos guía. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Ya tenemos que hacerlo práctico, porque toda esta teoría que, ok, si el Espíritu Santo me puede ayudar, pero explícame cómo. Pues Pablo lo va a explicar, y yo creo que no es tan difícil en teoría. Tenemos que poner esto en práctica. Romanos capítulo 8, verso 5. Todos los versos que hemos visto fuera de la palabra de Jesús está aquí en Romanos capítulo 8. Dice verso 5, porque los que son de la carne, ¿qué dicen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, yo añadí esa palabra, piensan en las cosas del Espíritu, para dar claridad. ¿Qué hace la diferencia? Si vamos a seguir la carne o el Espíritu. Mis pensamientos. El ocuparse, pensar en la carne, ¿qué es? Muerte. Ocuparse, pensar en el Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Si no tenemos vida, si no tenemos paz, es porque en nuestra mente, en nuestros pensamientos, estamos pensando en lo que quiere la carne y no lo que quiere el Espíritu. Ahora, esta respuesta, una pregunta, ¿tú crees que Santi puede entender esa respuesta que determina nuestras acciones por lo que estamos pensando? ¿Un niño? No, tal vez que... ¿Hasta a qué edad podemos entender? Ustedes entienden eso, que lo que estás pensando va a determinar tus acciones, ¿verdad? Los adultos no lo tenemos muy claro. No, aún los adultos no tenemos claro. Ok, tenemos que estar de acuerdo. No hay nada, escúcheme bien porque quiero que capten eso. No hay nada que hagas que no comenzó con un pensamiento. Ahora, hay hábitos que tenemos que son automáticos, que no tenemos que estar pensando conscientemente. ¿Sabes qué? Puedes llegar a tu casa manejando y decir,
Ya llegué. ¿Ya? ¿Cómo? Porque es un hábito que ya estás pensando todavía, pero es como un programa escrito que ni tienes que ser consciente. Imagino que cuando te bañas, siempre lo hagas igual. Secando el cuerpo, siempre es igual. Lavando los dientes, como hay cosas que hagas, rutina, hábito, que no estás consciente, pero todo comenzó con un pensamiento. No hay nada que hagas que no comienza o no comenzó con tus pensamientos. Alguien te enseñó y provocó el pensamiento. Y lo que quiero hacer hoy es provocarte de pensar en esto. ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Todo sale de lo que estás pensando. El ser humano tiene la capacidad de cambiar. ¿Sí o no? Sí. Es difícil. Precisamente porque hemos programado nuestra mente con pensamientos. Pero si queremos reprogramar la mente, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los pensamientos. Tenemos que comenzar a pensar en otra cosa. Y aquí lo que Pablo dice es que tenemos dos opciones. O estamos pensando en las cosas de la carne, o estamos pensando en las cosas del espíritu. Vamos a hacerlo muy práctico. ¿Cómo puedes cambiar lo que estás pensando? Personalmente, voy a ser abierto, transparente. Al fin del año 2024, Dios puso en mi corazón que yo estaba perdiendo mucho tiempo con redes sociales. De un día al otro, yo eliminé la aplicación de Instagram de mi celular. Todavía tengo que Instagram, necesito para la iglesia y cosas así, pero está mi iPad. Mi iPad no está en mi mano 24 horas al día como mi celular. Eliminé Instagram porque yo estaba perdiendo tiempo con Instagram. Un juego, no van a creerme, él ni sabe, pero de buscar palabras, un círculo de letras y nada más, no sabes. Yo no estaba consciente cuánto tiempo estaba perdiendo nada más buscando como es bueno para el cerebro y cosas así, como si yo justificándome, ¿sí, verdad? Y nada más esto, o de tarjetas que se llama solitaire, no sé cómo se dice. Sí, solitario, así, perdiendo tiempo. ¿Está mal lo que estaba haciendo? ¿Qué era? Distracción. Una pericia de tiempo. Entonces eliminé esas tres cosas de un día al otro. No los extrañé, ¿por qué? Fue a Facebook. Y no antes, después de 2 semanas, no, estoy perdiendo tanto tiempo en Facebook. Ahora eliminando Facebook. ¿Y sabes qué? Después ya estaba entrando a las noticias, leerlas. No, ya no voy a hacer eso. La mente busca la manera de estar distraído. Y luego eliminando Twitter. Ahora en mi celular, en la Biblia como es mis notas que yo estoy escribiendo, y no sabes cómo ya, y en vez de escuchar podcast al fin del año, eliminé yo unos 6 o 7 podcasts de noticias, de psicología, de como motivación personal, cosas que yo estaba escuchando, que literalmente yo me di cuenta que me estaba siempre poniendo pensamientos de otras personas en mi mente y me estaba estresando demasiado. ¿Sabes qué te puedo decir de lo que está pasando en el mundo el día de hoy? Casi nada. Por favor, no me hable de Trump. No sé nada que está haciendo, ni por qué, ni es mi presidente. Yo vivo en México con usted. Por favor. Ya, un aplauso, ya. No, mira, no entiendo y no me pregunta porque no me importa. Él no me va a escuchar. No va a seguir mi consejo, ni de quién sabe quién está. Okay, no, es por eso que no puedo hablar de las noticias y cosas. Es una emoción, razonamiento y todo eso. Pero
Entonces, ya con tanto tiempo que no estoy en Instagram, Twitter, Facebook, no estoy escuchando esos 6 horas probablemente en la semana que no estoy escuchando diferentes podcasts. Ahora mi mente está libre para escuchar más al Espíritu que cosas terrenales. Yo tenía que decidir eliminar la basura que estaba llenando mi mente. Y no todo, cuando yo digo basura, no es que estaba mal. Los psicólogos que estaba escuchando son cristianos, los motivadores son cristianos, como cosas buenas, pero basura porque ya no me sirve. ¿Está conmigo la diferencia? Sí. No es que no son malos, es que no me sirve. El jueves estaba llevando a Zoe a la central, fue a Zamora en autobús, y en el camino, en vez de tener las noticias o un podcast, puse alabanza. Alabanza, pues si escoges bien, hasta mis hijas estoy enseñándoles que tenemos que analizar aún la música cristiana que estamos escuchando, porque no queremos escuchar algo que está mal, teología, que no está buena doctrina. Mucho menos queremos ser llenos de todos los pensamientos del mundo, de la música secular, pero estamos escuchando la música, tenemos que discernir eso. Pero yo estaba escuchando la música y con eso yo sentí que Dios me estaba hablando, no con la letra, sino porque mi mente está en las cosas del Espíritu y no en la carne. Y Dios, como me dice, ora por esto. Y en mi espíritu bajo, no estaba haciendo un show, soy ni supo, pero estoy orando lo que vino a la mente. Porque ahora mi mente está libre para pensar en las cosas de Dios. Es una decisión. ¿Qué forma nuestros pensamientos? Es lo que estamos escuchando, es lo que estamos viendo, es lo que estamos leyendo, es lo que estamos viendo de las personas alrededor de nosotros. Es por eso necesitamos gente alrededor de nosotros que nos va a dar un buen ejemplo. Es por eso que necesitamos ver cosas que nos edifican. Necesitamos leer la palabra de Dios para aprender la voz de Dios, conocer la voz de Dios. Necesitamos escuchar cosas que están edificando y despertando el espíritu, porque todo lo demás, mi hermano querido, no te edifica. Es una distracción y edifica la carne. Y te hace más fácil discernir entre el bien y mal, la carne, el espíritu, lo que yo quiero y lo que Dios quiere. El último verso que vamos a ver, y vamos a terminar aquí, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Escúchame bien, para ser hijo de Dios es poner tu fe en la obra que hizo Cristo en la cruz, cuando murió y derramó su sangre para hacer el pago de nuestro pecado que provocó en nosotros la muerte, la separación de Dios. Es eso, confiando con fe en Cristo, que Dios nos amó tanto que envió a Jesús para morir, para dar su vida para nosotros.
podemos nacer de nuevo. Mira, Dios no tiene hijos adoptados. Aun cuando la Biblia habla de la adopción, otro día déjame explicarte lo que eso está hablando. Para ser hijo de Dios tenemos que nacer de nuevo. Jesús declaró eso en Juan 3. ¿No te sorprende que estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo? Un experto de la ley, fariseo, dice, ¿cómo es posible? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No. Es algo que pasa en el Espíritu cuando nosotros vemos el amor, la misericordia de Dios. Hemos sido convertidos, nacidos de nuevo, hijo de Dios. Pero no sé si ustedes recuerdan al principio, yo les pregunté, ¿todos los cristianos, los hijos de Dios, son guiados por el Espíritu? No. Y la respuesta que ustedes dieron es que no. Muchos todavía viven por la carne. Hijo de Dios que es guiado por el Espíritu es un hijo que ha aprendido. La carne no me sirve. Solamente me separa de Dios. Y decido hoy y mañana y todos los días seguir lo que Dios quiere para mí. Porque es la única cosa que me da vida. Es la única cosa que me da paz. Es la única cosa que me da esperanza. Es la única cosa que me da propósito. Es la única cosa que puede mostrar a mí la bondad de Dios en mi vida. Que puede manifestar la bendición de Dios en mi vida. Es cuando yo sigo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y yo les quiero invitar el día de hoy. Abre su corazón. Vamos a hacer algo diferente hoy. Quiero que cantamos otra vez Santo por siempre. Que vamos a preparar y vamos a tomar un tiempo. Póngase de pie, por favor.